Gusto tener la oportunidad en este Foro Nacional de Turismo, en su edición. Si quieren, esperamos nada más que terminen de las conversaciones pendientes. Entonces decía, me da mucho gusto tener la oportunidad de coordinar este panel tan importante para el futuro turístico de México. Realmente me ha gustado mucho la expresión de Fernando Martí el día de ayer en relación a los números felices, que son muy diferentes a los números alegres. Los números alegres normalmente hablan de cosas que parecen y no son. Y los números felices a los que se refirió Fernando son precisamente eso, números que nos deben hacer sentirnos felices, porque en realidad, lo vuelvo a decir, a mí me parece que el turismo en México vive un momento que no dejo de calificar como luminoso. Hemos tenido un año récord en todo prácticamente, y bueno, pues eso debe de llenarnos de felicidad, particularmente porque en un país como este, con esta desigualdad, con esta pobreza, lo que necesitamos es crear millones de empleos. Y pocas actividades en el mundo pueden crear tantos empleos y hacerlo tan rápido. Y hacerlo además, fundamentalmente, ustedes conocen las estadísticas, para mujeres y para jóvenes. Por ahí se habla de los ninis, por ahí se habla de estos jóvenes que parecen no encontrar un destino y se van a otras actividades poco convenientes para ellos y para el futuro del país. Bueno, pues muchos de estos muchachos son bienvenidos y son requeridos por la industria turística para trabajar en ella. Y con otra gran ventaja, no requerimos esas enormes calificaciones o sofisticadas calificaciones para poder trabajar en esto. No quiere decir que no sean muchas y muy importantes las que necesitamos, la cortesía, la amabilidad, el buen trato, la buena disposición, pero no son igual a una carrera tecnológica que requiriéramos para hacernos cargo bien, dignamente, de ser buenos meseros, buenos camaristas, buenos recepcionistas en un hotel. O sea, esto va a ayudarnos a crear muchos empleos, lo cual nos dará crecimiento y nos dará algo muy importante, oportunidades de desarrollo regional. Mientras para establecer una industria automotriz, no tengo nada en contra de ellos, se requiere tanta infraestructura, a lo mejor para desarrollar un buen centro ecoturístico, lo que requerimos es la menor infraestructura posible en una selva, en una montaña, en una cañada, y ahí podemos crear un atractivo turístico de un día para otro y generar empleos ahí. Y eso yo creo que es la gran virtud por eso son números felices los que estamos viendo. Ahora, la pregunta, a mí me da mucho gusto ver y escuchar ayer al secretario de Turismo hablar de que ojalá el único legado, decía él, no estoy seguro que no será así porque lo conozco y conozco su trayectoria, pero él decía, ojalá mi único legado sea convencer de que esto es a todo el país de una prioridad. Y creo, si vemos al gobernador de Yucatán, al de Quintana Roo, al jefe de gobierno de la ciudad, hablar de lo que están haciendo en turismo, creo, amigos y amigas, que finalmente hemos llegado al momento en donde hay efectivamente un acuerdo nacional, pero no un acuerdo como aquel que conocimos, sino un consenso nacional respecto de que esta es nuestra gran oportunidad. Nuestra gran oportunidad ya está. Y está funcionando, está resultando. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos para que dure más? Ya nos llevamos una muy buena impresión. Le digo a Paco Madrid que me deja siempre la marca muy alta con su panel. Ya oímos cosas sensacionales, muy interesantes. ¿Qué hacemos para que siga? Una cosa que tenemos que hacer para que esto siga, y siga de manera mucho más importante, es ir por nuevos nichos e ir principalmente por nuevos mercados. Nuevos mercados que gasten más, nuevos mercados que nos permitan seguir desarrollando nuestra infraestructura turística. ¿Y qué son esos nuevos mercados? Dentro de esos nuevos mercados hay uno que está a la vuelta de la esquina literalmente, y es el mercado hispano, al cual, que me perdonen los que se dedican a esto todo el tiempo, al cual no hemos llegado todavía. Estamos hablando de un mercado que hoy por hoy el 20% de la población de los Estados Unidos, y no hay duda de que el mercado más importante para México son los Estados Unidos, sin lugar a dudas, no perdamos tiempo en inventar cosas diferentes, quiero decir, hay que explorarlas, pero los mejores hoy por hoy son Estados Unidos y están ahí cerquita. Bueno, el 20% casi ya de la población de los Estados Unidos es hispana, y de esos hispanos, el 21% de esos hispanos tiene una capacidad de adquisición de 100,000 millones de dólares, tomando en cuenta
el ingreso de los hogares. Por eso decidimos hacer este panel, porque es ahí en donde está una extraordinaria oportunidad para todos nosotros. Y me permití invitar para este panel a 4 personalidades que se dedican a diferentes cosas y lo armamos de esta manera. Se los voy a comentar rápidamente y con ello introduzco de quién se trata en el caso de estos panelistas. Primero pensé que nos podría hablar quien más conoce de esto en ese sentido, que es Francisco de la Torre, que dirige el Instituto de Mexicanos en el Exterior. ¿Quiénes son los mexicanos que viven en el exterior? Y específicamente del mercado hispano en los Estados Unidos, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Entonces, Pancho nos va a hacer favor. Él es un funcionario de una gran calidad, de una gran trayectoria. Hoy está a cargo de esto y nadie mejor que él para decirnos esa primera parte. Después, Gabriela Teissier, que tuvimos la gran suerte de que nos pudiera aceptar estar con nosotros. Ella casi tiene que planear sus estancias porque es una presentadora de noticias de Univisión a la cual ven millones de personas y hoy vino para que la veamos nosotros y toda la gente que nos ve por los medios de comunicación para platicarnos desde el punto de vista de Univisión qué es este mercado también y qué representa. Yo he tenido la suerte de ser invitado en 2 ocasiones por Univisión a 2 presentaciones que me han dejado francamente impresionado de la capacidad que tiene Univisión para identificar este mercado y llegar a él. Después veremos con Rodrigo Esponda, funcionario del Consejo de Promoción Turística de México, quien nos habrá de hablar entonces. Primero, Francisco y Gabriela nos dicen qué es este mercado, cómo se llega a él, y después nos va a decir algo Rodrigo que es muy importante. Nos va a revelar aquí, nos va a develar aquí la campaña con la cual el Consejo de Promoción Turística va a llegar al mercado hispano con spots y anuncios que creo que nos los vas a enseñar, Rodrigo, como una primicia y que francamente, créanlo, yo los conozco, son extraordinarios. Y por último, at last but not least, como dicen los americanos, Pedro Niembro es miembro del despacho que formó un buen amigo de todos nosotros, que nos apoyó muchísimo en aquella época de la crisis económica, Jim Jones, que hizo con Manat, un despacho de abogados de los Estados Unidos. Manat Jones es una firma que logra hacer posibles las cosas entre México y Estados Unidos. Han estado trabajando mucho en el campo del turismo médico y lo hemos invitado porque si no tenemos estas bisagras que unan México y Estados Unidos, estamos perdidos para lo que queremos hacer. Pero bueno, se trata de que hablen ellos, aunque no parezca. De manera que, pues le doy la palabra a Francisco de la Torre y vamos a ver qué nos platica sobre los mexicanos en el exterior. Muchas gracias, Oscar. Primero agradecer la invitación y felicitarlos por el esfuerzo tan grande de este foro que es muy relevante para la economía del país. Segundo, tus palabras fueron muy generosas y la gente tiene que saberlo. Mi primer trabajo fue cuando don Oscar era regente de esta ciudad. Fue mi primer trabajo, así que la vida se repite y ahora estamos de este lado como diplomático de carrera, don Oscar. Y gracias por permitirnos exponer un poco el contexto de cómo vemos nosotros en el gobierno lo que son los mexicanos en el exterior. Tengo una presentación que no sé cómo poner, ahí está. Ahí lo tienen ustedes enfrente. Se supone que números más, números menos, casi son 35 millones de hispanos en Estados Unidos de origen mexicano. Es la tercera diáspora más grande en Estados Unidos. Se supone que nos gana la diáspora alemana y la diáspora británica. Después sigue la irlandesa. Y aquí tengo que mencionarles para que nos demos una idea del tamaño del desafío. Ahí están los números, 11.6 millones de mexicanos en Estados Unidos. Esto equivale al total de la población sumada de los estados de Estados Unidos, de Wyoming, Dakota del Norte, Alaska, Rhode Island, Hawái, Maine, Nebraska, Nuevo México y Nevada juntos. Juntos. Visto desde el punto de vista mexicano, esta población total es sumar el total de Hidalgo, Tabasco, Morelos, Nayarit, Campeche, Quintana Roo, Durango y Baja California Sur. Si esto no es un mercado gigantesco, estamos en un foro equivocado. Así de simple. Y tenemos otros mexicanos también. Tenemos mexicanos incluso en Europa, tenemos más de 100,000 altamente calificados, pero ha cambiado mucho el rostro del mexicano migrante en Estados Unidos. Ahí está el top 10 de estados de México
que expulsan, no me gusta el término, pero es muy académico, estados expulsores. Tenemos a Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca a la cabeza, y del otro lado tenemos, y solo para, creo que alcanzan a verlo ahí, solo entre California, Texas e Illinois es el 60% de todos estos mexicanos, 11.6 millones. De estos 11.6 millones es importante mencionar algo, la mitad cuenta con documentos y la otra mitad no cuenta con documentos. Esto es relevante por el poder adquisitivo que pueden tener o no y el alcance que tienen de bienes y servicios. Y también, esto también es importante para enfoques de mercado, el 58% son hombres y el 41% son mujeres, 42%. No hay un equilibrio de género todavía, a pesar de que las redes de migrantes cada día llegan más con mujeres. Y otro dato importantísimo, y hay que aprovechar el mercado hispano ahora, crece la cantidad de mexicoamericanos en Estados Unidos. Pero lo que le llaman el net flow migratorio entre México y Estados Unidos, durante 3 o 4 años hubo la gran discusión académica de si estaba disminuyendo o no, o si el flujo era cero. El año pasado el Pew Research sacó hacia diciembre números concretos. Están regresando más mexicanos de los que están yendo a Estados Unidos. Entonces, lo que está disminuyendo es el migrante tradicional, el jornalero. Ese está disminuyendo. Pero lo que está aumentando e incrementándose es la calidad de vida, el ritmo de vida del mexicano americano y la cantidad de mexicano-americanos en Estados Unidos. Esto es por municipio. Lo de la izquierda son los principales municipios con presencia allá. Y del lado derecho hay temas muy relevantes. Hace, no mucho, hace 15, 20 años, el promedio de edad del mexicano en Estados Unidos era mayoritario en la etapa de 18 a 28 años. Ahora lo está entre los 29 y los 39 años. Esto quiere decir que está en plena edad productiva. Esto es muy importante para números también de mercado hispano. Nos lo piden mucho. Y otro dato fundamental que también se ha modificado en menos de 20 años es el siguiente. Era segundo de primaria el nivel promedio de los mexicanos que llegaban a Estados Unidos en el año 2000 y 1990. Hoy es secundaria con certificado. Eso les permite en automático acceder a distintos trabajos y labores que son mejores remuneradas. Y eso también es muy importante. PIB de México hoy. No soy economista. Yo tengo ahí un 1.26, otros dicen 1.4, incluso dicen 1.6. El PIB de Canadá es 1.9. Hoy el poder adquisitivo de la comunidad hispana en Estados Unidos, que son casi 54 millones de personas, de los cuales nosotros somos el 65%, es 1.2 billones. Números más, números menos, 54, 56 millones de hispanos en Estados Unidos generan casi el mismo PIB que nosotros, que somos 120 millones. Y la vinculación cultural que tienen con México es enorme. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en algún foro en Estados Unidos y comenté con algunos colegas que para mí el futuro de la relación pasaba por los Dreamers, por los jóvenes mexicano-americanos, y me interrumpió un Dreamer y me dijo, estás muy mal, no es el futuro de la relación bilateral, es el presente. Así de simple. Entonces, nosotros tenemos enfrente la oportunidad como país de explorar un mercado que no conocemos a fondo, que incluso nos ha dado temor porque hemos centrado nuestros esfuerzos en lo más tradicional, que es el mercado no hispano, cuando tenemos personas que generan 1.2 billones de dólares que podrían utilizar, y este es otro dato importante, preparándome un poco para estar aquí con ustedes, encontré que 20% del presupuesto total que tiene una familia hispana en Estados Unidos lo utiliza para diversión, lo cual incluye viajes. Y esto también ha cambiado con el paso de los años. $20,000 es el ingreso de una familia promedio en Estados Unidos de hispana o mexicano-americana hace 15 años. Hoy es de $36,000. $36,000, el 20% es $7,000. $7,000 que podrían perfectamente utilizar para reencontrarse con sus orígenes en México, porque además es muy común. Me topo yo en mi trabajo mucho con gente que me dice, muero por conocer México, pero todavía no lo hago. ¿Y dónde naciste? En Guanajuato. Eso es lo que hay que aprovechar. O la gente que quiere que su familia continúe con un arraigo en México y que se den cuenta que no es nada más la frontera, no es nada más bajar a Tijuana, es conocer todo México, todas las rutas. Insisto, la posibilidad de que ellos se reencuentren como mexicanos y vuelvan a encontrar un arraigo con la cultura mexicana es a través del turismo.
Y estamos exactamente ante esa posibilidad con esfuerzos como estos, con estos foros, con estos organizadores. Creo que con esto les doy un poco de contexto y finalizo. Me dieron 10 minutos. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, yo quiero agradecerle a Francisco. Efectivamente, les pedí que para que tuviéramos ocasión de dialogar, no son solamente 4 panelistas, sino más de 200, que todos pudiéramos eventualmente, si hay preguntas, ajustarnos a estos 10 minutos. Por esas razones que les pedí que hiciéramos una presentación inicial. Van a volver a darnos puntos de vista y desde luego lo que ustedes quieran. Pero bueno, Gaby, el fenómeno ahí está. Yo pienso que aquellos que quieren hacer muros los van a tener que hacer muy altos, para arriba y muy profundos para abajo, porque luego también hay túneles por ahí, ¿no? Entonces, yo diría que los que están pensando en los muros deberían estar tomando en cuenta que no se trata de una economía mexicana que está abajo de la frontera, sino de otra que está dentro de su frontera, ¿no? Yo creo que ahí, pues ahí está. Hoy tenemos un embajador que a mi juicio será uno de los mejores que habrá habido, Miguel Bazáñez, pero que se ha dedicado fundamentalmente a estudiar el fenómeno de los mexicanos allá, y eso nos va a ser muy útil. Gabriela, ¿por qué no nos platicas tú un poco de lo que ustedes hacen? $7,000 para gastar, son 8 días según el gasto promedio para venir a México. Gabriela, ¿qué hacemos para que vengan? De todo un poco. Ya está funcionando. Muy buenos días y gracias por dejarnos estar acá con ustedes hoy. Yo represento Univisión, llevo muchos años trabajando allá, pero soy oriunda de la Ciudad de México, de San Jerónimo. Crecí, nací, me gradué de la Universidad Iberoamericana, así es que yo soy mexicana todavía. Mis hijos son primera generación, gracias. Y la verdad es que con mucho orgullo vengo a hablarles justamente de este grupo de gente que cuando estamos aquí no sabemos que existen, no sabemos quiénes son, se nos olvida que están por allá, a menos que haya problemas en la frontera. Pero quiero empezar mi presentación justamente, si podemos irnos realmente a ver quién es este viajero estadounidense, que es realmente el televidente de Univisión. Ya me presenté, tengo 15 años trabajando con Univisión, 18 en los Estados Unidos en total, y he trabajado en cadena de televisión hispanoparlante toda mi vida, pero he hecho muchas cosas con ABC, CBS, NBC y con todos los demás, porque hacemos regularmente cosas con ellos cuando se trata, por ejemplo, de elecciones y cosas. Por eso nos buscan a nosotros para saber quién es ese votante hispano y cómo llegarle, ¿no? Hispanoamericano, ojo, ¿okay? Que es una gente diferente. Francisco nos hablaba mucho de los mexicanos y yo quiero empezar a hablar de los hispanos, porque tenemos una enorme cantidad de personas que, aunque son mexicanas, están casados con un guatemalteco o están casados con un francés o están casados y nos seguimos considerando hispanos y nuestros hijos se llaman a sí mismos hispanos y representamos el 18% de la población de los Estados Unidos. Si nos juntan como potencia económica, seremos la 16ª potencia económica del mundo en la economía global y representamos el 61% del crecimiento entre adultos de 18 a 49. Ahora, si nos vamos al poder adquisitivo de los hispano-estadounidenses, estamos hablando de un crecimiento del 85% proyectado para los próximos 10 años, o sea, del 2014 al 2024. Entonces, esos 7,000 van a ser mucho más. Ahora vámonos a saber por qué. Estamos hablando de que 57 millones de hispanos en los Estados Unidos contabilizados en el 2015, pero de aquí vamos para adelante, porque el hispano en Estados Unidos tiene además empleo. ¿En qué nivel? 93% de nuestros jóvenes tienen empleo, comparado con el 94% de las personas de 18 años o más en términos generales. Ahora, si hablamos de los próximos 5 años, los hispanoamericanos vamos a representar 40% del crecimiento total de empleo en los Estados Unidos. Eso es muy fuerte. Después del 2020 al 2034, estamos esperando que los hispanos en los Estados Unidos representemos el 75% del empleo total. Entonces, esas son proyecciones muy prometedoras, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ven como un superconsumidor? Pues por lo que estamos hablando y por lo que decía Francisco, nuestra edad promedio, nuestra expectativa de vida, y esta tabla dice todo. Empezamos en la izquierda con los blancos no hispanos, 78.7 años de vida. Para nosotros los hispanos son 83.5 años de expectativa de vida y en promedio nosotros ahorita tenemos 27 años. O sea que si ahorita establecemos un buen lazo con ese muchacho, va a seguir viniendo. Va a encontrar el lugar a donde quiere venir a su aventura, donde quiere casarse eventualmente, a donde quiere tener sus reuniones de trabajo, donde quiere venir a invertir.
Ahora, años efectivos de poder adquisitivo en total. Fíjense nada más la gran diferencia, los asiáticos americanos llegan a 52.3 y nosotros 56.7. Después, hemos descubierto que el hispano estadounidense sí que es, ay, le apagué, ahí está, sí que es un viajero, ¿sí? No me dejen el control remoto a mí, es un viajero internacional con el 46% de hispanos estadounidenses realizando viajes internacionales en los últimos 3 años. Esto desbanca totalmente la teoría de que no viajamos internacionalmente, que nos tenemos que mantener en el país, que no tenemos documentos, que no podemos ir a ninguna parte, que no tenemos dinero. Ahí está la cifra exacta, 16.7 millones de viajeros hispanos estadounidenses en pocas palabras. Destinos más queridos, México. Ahí está la cifra. Ahora, van a México el 35% de los hispanos contra el 16% de los no hispanos. Entonces, si comparamos con los demás destinos, estamos hablando de Puerto Rico, el siguiente es el 8%, o sea, esa es la gran diferencia en esta tabla. Si nos vamos directamente a Los Ángeles, que es donde tenemos una enorme cantidad de hispanos mexicanos, sobre todo, claro, estamos hablando de que el 81% de los mexicanos, de los hispanos, quiero decir, visitamos México. ¿Y por qué no le estamos vendiendo mejores cosas, no? ¿Por qué no le estamos hablando de la promesa aquella que estábamos hablando, que estaba diciendo Benjamín hace un momentito, ¿no? De lo nuevo que tengo. El 81% comparado con el más cercano, que es Centroamérica, y decía justamente de las parejas, ¿no? Que tienen hijos guatemaltecos, mexicanos, americanos. Fíjense nada más que lindo. 11%. Es una gran diferencia. En pocas palabras, los hispanos angelinos sumamos 7.4 millones en 5 condados. Entonces estamos hablando de Los Ángeles, el condado de Orange, que es donde está Disneyland, Riverside, San Bernardino y Ventura. Entonces esa área completa es la que Univisión cubre. Tenemos una señal sumamente potente que a veces la ve gente hasta en Tijuana, nos escriben recados, ay, te estaba viendo. Yo le digo, pero ¿cómo? Si no debía llegar hasta allá la señal, pues sí llega. Y estamos hablando de hispanos de más de 2 años, porque si contamos hispanos total, o sea, recién nacidos, llegamos a 8.5 más o menos, o sea, la cifra es muy grande. Sumamos el 42% de la población total de hispanos en Los Ángeles. Estamos viendo, no, voy de regreso aquí porque quiero que mostrarles esto, 31 años de edad contra 45 de los no hispanos, o sea que ahorita estamos en edad productiva. 62% de estos hispanos de Los Ángeles, ojo, son ya nacidos en los Estados Unidos. Ahora esta cifra es muy poderosa porque para nosotros, mis hijos, los hijos de mis compañeros de trabajo, se refieren a sí mismos como hispanos de los Estados Unidos. Yo soy mexicano, me dice, yo soy mexicano total, mami, pues sí, muy lindo mexicano, pero sí se la cree completamente y tiene 15 años. Ahora, aquí hay un dato, 87% de ese número hablan español en casa, por lo menos un poco. 72% de ellos se consideran completamente hogares bilingües. O sea que sí están consumiendo material en español, sí están viendo Univisión. Ahora, en la tabla de los años de entrada a los Estados Unidos, tal como lo mencionaba Francisco, estamos hablando que de personas que llegaron antes del año 2000, ese 74%. Y efectivamente ha bajado la cantidad de gente que cruza la frontera, pero seguimos siendo como hispanos muy fuertes y con una identidad muy clara. Tanto así que los hispanos continúan conectándose a su cultura. En esta encuesta, que dura todo el tiempo, es una encuesta constante, ahí vemos claramente cómo nos relacionamos a México. Ahí diciendo el 51% de los hispanos, pero nativos de Estados Unidos, que sí con frecuencia celebran fiestas de países hispanos. Agregando que disfrutan de la comida hispana, 84%, claro, digo hispano siendo la más fuerte y sobresaliente la mexicana. Después, considero importante enseñarle español a los jóvenes hispanos, el 62%. Más adelante, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros, Univisión, lleva 50 años relacionándose con esta comunidad, 50 años creando este enlace. Es una empresa de comunicaciones que conecta a los hispanos de esta forma. Tenemos 4 iniciativas muy importantes. Una es salud. Nos están afectando problemas muy serios de diabetes, tenemos algo de obesidad, tenemos algunos otros problemas cardiovasculares, pero vámonos directo a las campañas que apoyan la salud. Prosperidad.
¿Cómo vamos a invertir? ¿Dónde empiezo a ahorrar? ¿Qué hago con ese dinerito que me traje? Lo pongo abajo del colchón. Educación, y esta cifra es muy importante. En el año escolar 2014-2015, el 61% de los estudiantes en las escuelas públicas, desde el kinder hasta la preparatoria, eran hispanos. O sea que nos estamos educando. No nos estamos quedando ahí atrás. Y por último, participación cívica, porque no queremos que nos sigan diciendo que somos quién sabe quiénes tantos. Vamos a ir a votar y nos vamos a escoger a quien nos quiere y nos va a representar bien. Además, hay mucho servicio a la comunidad, como lo ve usted como lo vemos en la tabla, en el círculo. Tenemos participación que tiene que ver con seguridad y también cultura y tradición. Son estos nuestros más importantes vértices. Y todo esto a través de todo lo que están viendo en pantalla. Esos son todos nuestros canales o nuestras vías de comunicación con el espectador. Empezando por el centro, que son los canales de aire, que es Univisión y Unimás. Univisión con 50 años de tradición. Y luego nos vamos a cable con todas esas marcas, incluyendo Galavisión y Bandamax. Tenemos un montón de otras marcas, algunas incorporan inglés, algunas son bilingües, algunas ya son completamente en inglés, pero incorporan a este muchacho hispano que se siente atraído a esta cultura. Seguimos con todas las otras estaciones, porque tenemos 60 estaciones en más de 26 mercados. Y si hablamos de radio, entonces tenemos 67 estaciones de radio en 17 diferentes mercados, además de toda la plataforma digital que está en la otra esquina, que incluye, bueno, de todo, hasta nuestro app favorito que se llama Univision Now, maravilloso, se puede ver toda la programación ahí, y todo esto lo cubrimos a través de Univision Contigo, que es la campaña de identidad corporativa abajo de la cual todo lo demás se mueve, ¿no? Somos tú, estamos contigo, nos trabajamos juntos, nos ayudamos. Y bueno, hay un montón de otras cosas en esta tabla. Pero por último, cuando hablamos de Univisión en tamaño, o sea, hablando de Los Ángeles, ya directamente hasta nuestra zona regional, quiero que vean esta tabla muy interesante. En el lado izquierdo de su tabla, estamos hablando de todas las transmisiones para que vean qué tanto de verdad el público general de Los Ángeles, y estamos hablando de los 5 condados, nos ve a nosotros. Más pares de ojos nos ven a nosotros que todo lo demás. Miren nada más la división. Ahí en el color claro azul es Univisión y KMX, nuestra estación local de Los Ángeles, además de la zona azul un poco más oscura. Esto comprende un cuarto de toda la gente que está viendo todo lo demás, o sea que le ganamos consistentemente a ABC, ABC, CBS, NBC, llámenle como quieran cuando se trata de gente viendo la televisión. Inglés, francés, español, usted póngale como quiera, le ganamos. Y después cuando se trata de transmisiones únicamente en español, Univisión se lleva de calle a todas las otras que tenemos, ¿no? A todas las otras opciones que tiene el televidente. Ahora, ya por último, quiero presentarles esto porque me parece sumamente interesante. Esta es una campaña que acabamos de hacer que se llama Somos Más. Y esta campaña surgió gracias a la insistencia en estarnos pegando donde nos duele, que no somos, que no valemos, que no tenemos. Esta campaña Somos Más es una campaña de identidad que rescata a todas esas personas que trabajan, no solamente en sitios donde ya sabemos, porque ya sabemos que los mexicanos tenemos restaurantes mexicanos, sí, ya sabemos eso. No sabemos que los mexicanos somos astronautas, que los mexicanos estamos en el Congreso, que los mexicanos estamos en puestos muy importantes. Y para muestra, la serie Somos Más, esta cápsula que van a ver, salió justamente el viernes. Adelante. No hay barreras ni fronteras para la tecnología. Y si grandes marcas como Tesla lo saben, la sociedad entera tiene mucho que aprender. Para crear algunas de las piezas de diseño automotriz más bellas y eficientes del mundo, Elon Musk tiene un selecto y variado grupo. El mexicano Javier Verdura, director de diseño de producto en Tesla, trabaja en este competido mundo electrónico, tecnológico y automotriz desde hace 4 años. Yo estoy encargado de todo lo que tenga que ver con la marca Tesla. Entonces, cualquier cosa que tú toques que tenga la marca Tesla, o si está asociado con Tesla, tiene que pasar por mi equipo de diseño. Javier es hijo de un neurocirujano mexicano, creció en el Distrito Federal y terminó sus estudios en Pasadena, California. Los maestros estaban acostumbrados a todas las culturas y todas las formas de pensar, y era algo que fomentaban, de hecho, en esa escuela, para que todo el mundo aprendiera de las diferentes culturas donde venía la gente.
has visto la estética mexicana, la vives en las calles, la vives en tu vida diaria y de pronto eso enriquece tu experiencia como diseñador. Yo creo que subconscientemente sí, pero también te inspiras por cosas que ves en Estados Unidos por primera vez. Y en Los Ángeles, con una cultura automotriz enorme, hay que destacar la influencia latina. Te guste o no, le están ingeniando para hacer una forma de arte muy interesante, que son los lowriders y cómo arreglan los coches, y eso es una forma de arte. Y ahí es donde viene, creo que, la ingenuidad mexicana, que para mí es muy, muy importante, y me encanta traer eso de México. Y esa filosofía la ha aplicado en cada uno de los múltiples diseños que ha realizado a lo largo de su exitosa carrera. Patricia Cue, profesora asociada de la Escuela de Diseño en la Universidad de San Diego, nos dijo que la mitad de sus estudiantes son latinos y que en el arte y el diseño somos más atrevidos. El primer reto de Javier en Tesla fue diseñar el Supercharger y la llamada Tesla Plaza. Esta no es la planta, es el estudio de diseño. La planta está en Fremont, donde hacemos los coches. Aquí hacemos todo el desarrollo y diseño de los coches. Imposible entrar en este hangar junto a SpaceX, donde guardan los secretos y pruebas prototipo a los que le siguen haciendo mejoras aunque ya hayan salido al mercado. Como mexicano, sabes que estás haciendo un impacto positivo no solamente para ti, para tu familia, sino para una cultura y una raza completa, ¿no? Como hispano en los Estados Unidos representas mucho. Yo así me siento, y eso nunca pensé, que estuviera en una posición de poder afectar el mundo de una forma tan positiva y tan a largo plazo además. Esperan que el supercargador que diseñó Javier, alimentado por energía solar y con este impresionante diseño limpio, reemplace a las anticuadas bombas de gasolina. A veces la gente se sorprende de que tú seas mexicano. Sí me encuentro con eso. Y no sé si la gente lo dice por mi apariencia o por ser mexicano y la posición en la que estoy. No sabe uno cuál es pero siempre es sorpresa. Muy bien, pues muchas gracias, Gabriela, de verdad, una extraordinaria presentación. Te hicimos correr un poquito, pero bueno, valió mucho la pena ver todo esto. En realidad hay que tomar nota de ciertas cosas. Por ejemplo, ayer nos hablaban de los millennials, ayer nos dijeron cuánto van a gastar los millennials en el mercado del mundo en turismo, y tomemos nota, quizá la mayoría de los millennials son precisamente hispanos. Esta idea de los 50 y tantos años de poder adquisitivo efectivo es una gran noticia para nosotros. Corremos el riesgo de que mucha gente se salga a hacer telefonazos para empezar a contactar este mercado. Pero la realidad, por ejemplo, es que es un mercado que no tenemos ni siquiera que aprender su idioma, ya lo sabemos para atenderlos aquí, en su tierra, en la tierra de sus antepasados. Pues, Gabriela, creo que ha sido contundente tu presentación y complementa muy bien lo que nos ha dicho Francisco. Ahora vamos con Rodrigo Esponda, para que nos cuente el CPTM. Yo sé que el CPTM trae muy clara esta estrategia, sé que el secretario así lo ha instruido, y bueno, pues escuchemos con mucha atención a Rodrigo. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias al Foro por la invitación al Consejo de Promoción Turística de México para participar precisamente en este tema. Como tú has mencionado, se ha identificado, el Consejo de Promoción Turística de México hace un trabajo para identificar distintas oportunidades de mercado. No solamente en el mercado hispano, en realidad esta es una y quizás la más grande y la más importante que tenemos en Norteamérica, en el mercado de Estados Unidos, pero hay otras que se han estado trabajando y que se trabajan constantemente. ¿Puedo tener la presentación? Sí, ahí está. Gracias. En Norteamérica, por ejemplo, corremos 45 campañas de mercadotecnia en los Estados Unidos y Canadá con los principales socios comerciales. Muchos de ellos son los más grandes, con los cuales ustedes cualquier nombre inmediatamente lo identificarán, pero muchos otros son empresas de nicho que tienen alguna particularidad o alguna especialización. Turismo de negocios, naturaleza, cultura, y obviamente en el mercado hispano es obviamente una de estas campañas. La oportunidad que se tiene en los Estados Unidos, como ya se ha estado mencionando, por características demográficas, por la propensión de viaje y por una naturaleza en cuanto a la afinidad que tiene hacia México, es de verdad muy alta. Hay, como todos ustedes también saben, una latinización
de la cultura en los Estados Unidos. Los artistas mejores pagados en la televisión, muchos de ellos son hispanos, hay grandes personalidades, grandes artistas, científicos, y este reconocimiento ha abierto una gran oportunidad para que el Consejo de Promoción y México se posicione como la mejor opción para viajar desde los Estados Unidos. Tenemos, como ya se ha mencionado, hay varios estudios y nosotros hemos realizado varios estudios en donde indican que los hispanos viajan más que el mercado general, y esto es además muy indicativo en los Estados Unidos, porque para darles una idea, obviamente los Estados Unidos tiene 330 millones de personas que viven, y si ustedes ven el número de personas que viajan al exterior, el año pasado hubo 67 millones de viajes al exterior. Es decir, solamente hay una parte de los Estados Unidos, un segmento muy específico, que es el que viaja hacia el exterior. De ese segmento que viaja al exterior, los hispanos tienen mucha mayor propensión de viajar al exterior, y México es el destino predilecto para ellos. Además, cuando viajan, gastan más, y esto lo realizan especialmente en los hispanos afluentes. Aquellos hispanos que ganan, que tienen en el ingreso familiar mayor de $100,000, tienen una mucho mayor propensión de viaje internacional y de gasto internacional. Esto es casi 20% más que el viaje promedio que realizan el americano promedio, el estadounidense promedio, que gana más de $100,000 en el hogar. Además, dado que los hogares están compuestos por mayor número de personas y que son más jóvenes, tienen no solamente mayor propensión de viaje internacional, sino además están mucho más abiertos a tener una opinión objetiva de lo que está sucediendo en México y en todas las partes del mundo. Es decir, simplemente porque hay 10 años de diferencia entre la edad promedio del estadounidense contra el hispano, muchos de ellos millennials, entonces están mucho más abiertos a viaje, están mucho más abiertos a las tendencias que se están realizando. Con esto en mente, esto será la primera campaña que el Consejo de Promoción Turística de México realizará dedicada al mercado hispano, y será la primera campaña de un destino internacional que se realiza para el mercado hispano. Obviamente hay otros destinos dentro de Estados Unidos que en definitiva han identificado al hispano como un mercado objetivo, pero en este caso será el primer país o el primer destino que haga una campaña internacional. Hay dos mercados objetivos que va mucho de la mano con lo que ya se ha estado revisando: el latino bicultural, es decir, aquel latino que en su hogar habla los dos idiomas, que hace todo un proceso de medios y de servicios en ambos idiomas, que necesita que se le hablen en dos idiomas, es decir, que aprecia el que cuando vaya con un agente de viajes, por ejemplo, el agente de viajes sea hispano, que sepa cómo se entiende, qué es lo que busca, y lo mismo cuando va y compra medios en cualquier parte. El segundo es el mexicano, que es mexicano, nacido en México, pero que está viviendo en los Estados Unidos, y que de ellos hay 11.7 millones de personas. Estos son los dos mercados objetivos, y la campaña, que es una campaña integral de mercadotecnia, tiene en mente estos dos. Sin embargo, hay retos muy importantes. Obviamente todos sabemos y ya hemos hablado sobre los estereotipos que tenemos en los Estados Unidos hacia México. En el caso particular de viaje, hay un estereotipo hacia una percepción de México como un destino demasiado familiar. Es decir, pues ¿por qué habría yo de ir a México si México es algo que yo ya conozco? Entonces, en la campaña, tomando esto en mente, se han hecho de qué manera le podemos hablar a estos dos mercados objetivos para tirar esta barrera que tenemos con los dos. Uno es, pienso que México sería muy familiar para mí, y hablo el mismo idioma y conozco la cultura. Y el otro, como ya mencionamos, es yo ya conozco México. Entonces, ¿de qué manera le vamos a hablar? Obviamente es con una campaña integral de mercadotecnia que sí incorpore todos los medios de comunicación, los canales de televisión, las revistas, los periódicos, los medios digitales, que son muy importantes para los millennials y para la gente joven, todas las plataformas sociales, y muy importante, no solo se va a hacer una campaña de conocimiento general o de posicionamiento de México como destino para el mercado hispano, sino en donde haya una venta específica con distintos socios que se han mencionado. Con los dos que están en la pantalla ya se están haciendo campañas específicas para atraer al mercado hispano, que obviamente el Consejo invierte recursos, el socio tiene que empatar esos recursos, y que al final de la campaña se hace una medición de retorno de inversión de cuántos turistas generó esta campaña contra la inversión. Y ahí obviamente tenemos unas mediciones de cuánto debe ser el rendimiento ideal de estas campañas.
Hoy hay en todos los mercados, en los principales mercados de Estados Unidos y en las principales ciudades, hay dinámicas muy interesantes. Los hispanos son la parte del segmento de la población más dinámica económicamente, como ya se ha hablado, y también más dinámica en cuanto a viaje. Entonces, en todas estas ciudades se han identificado distintas maneras para trabajarlo. La idea, obviamente, tomando todo esto, la campaña tiene que ser una campaña que hable de historias personales, porque los hispanos eso es lo que buscan, son impresiones, sabores, sensaciones, cómo ellos sienten que deben hablarse. Ellos tienen una impresión de México y puede ser que esta impresión de México es la base para saber cómo de esos Méxicos que ellos conocen, cuál es el México que ellos necesitan crear y que debe ser. Así que la campaña se llama Mi México, tomando todo esto en cuenta, para que cada quien sepa y descubra cuál es mi México. Les voy a mostrar los 3 spots que se tienen diseñados, uno en inglés, uno en español, el primero Sara, en español. Puede ser que conozcas México, pero no conoces mi México. Porque cada vez que regreso a mi México es diferente. Aquí la cultura se respira en el aire y se pueden probar sabores conocidos, pero nuevos a la vez. Porque lo tradicional y lo moderno se encuentran en cada esquina. Mi México es un lugar que no te puedes perder. El segundo, Johnny, un mexicoamericano o un hispano bicultural. You might know Mexico, but you don't know Mi Mexico. Because in Mi Mexico, nature keeps Palenque's secrets. And you feel small in front of the greatness of Copper Canyon. This is a place where every part of the journey is a destination. Here, I can taste life and the finest wines. And swim in the waters that were reserved for the Mayan gods. Mi Mexico is a place you can't miss. Gracias. Y finalmente, Flavio. Puede ser que conozcas México, pero no conoces mi México. Porque mi México está lleno de lugares mágicos y de sabores que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Aquí la imaginación se sirve en un plato. Y uno se queda fascinado frente a una ciudad amurallada con legendarias historias de piratas. O por sus costas, que todos los años reciben los más asombrosos visitantes del Ártico. Mi México es un lugar que no te puedes perder. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo. Bueno, pues aquí está este material ya concreto. Yo realmente no puedo más que celebrar que el presidente en aquel entonces haya confiado en la propuesta de crear el Consejo de Promoción Turística de México, porque bueno, hoy vemos lo que ha podido y hace todos los días este CPTM. Pero hoy quiero destacar algo muy importante para que se lleven todos como idea. Vamos por un mercado nuevo que nos va a dejar nuevos recursos a todos
Y el CPTM tiene precisamente prevista la modalidad de los cooperativos para hacerse con, por ejemplo, imaginémonos uno muy sencillo, Darío Flota con la Riviera Maya, el CPTM, Univisión y AM Resorts juntos para hacer de esta campaña una gran campaña en los estados que nos mencionó Gabriela. Por ejemplo, esto es puro win-win, es una win-win situation en donde todos vamos a ganar, y creo que hoy por eso era tan importante la presencia del CPTM, porque tiene que ser nuestro líder en esta materia. Ahora, para poder concretar estas alianzas binacionales, bueno, pues necesitamos especialistas en la materia. Y concretamente ya le pediré yo a Gabriela que abunde sobre este fenómeno de ella y de sus colegas que son verdaderos ídolos en la comunidad mexicoamericana, porque cuando visité Univisión fui a ver un programa de radio y la conductora del programa de radio me saludó con mucho cariño, en fin, hablamos del tema y me dijo, bueno, el turismo médico, señor, mi mamá acaba de ir a hacerse una operación de cadera en México que le costó la cuarta parte de lo que le hubiera costado en los Estados Unidos. Y yo eso, con que yo diga eso al aire, estoy haciendo la mejor promoción, no tengo duda de que eso es cierto. De manera pues que ya volveremos con Gabriela para explorar esas otras estrategias, pero menciono el tema porque Manat Jones ha venido trabajando y concretando cosas muy interesantes en el turismo médico y yo quiero pedirle a Pedro Niembro que comparta esa experiencia con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Como siempre, extraordinarias las campañas del CPTM. Atacan muy bien el mercado, ¿no? Muchas felicidades. Manat Jones es una consultoría que se dedica a crear lazos entre Estados Unidos y México principalmente, a través de relaciones comerciales. Me gusta decir que somos una especie de casamenteros donde buscamos al socio mexicano que necesita dinero, la persona mexicana que quiere salir al exterior también a invertir, a abrir nuevos mercados para sus productos. Y los casamos con las empresas en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares del mundo, que tienen los recursos, que tienen la experiencia en esos mercados o que tienen el interés de venir aquí a asociarse con ellos. Entonces, hemos descubierto que el turismo médico es un mercado que tiene un enorme potencial para desarrollar industrias estratégicas en nuestro país. Me voy a dedicar al tema, si me pueden ponerla. Entonces, bueno, les comentaba de estas industrias estratégicas nacionales. El mercado hispano, el tema específico que hoy nos ocupa, puede ser un puente natural para construir algunas de estas iniciativas. Todos sabemos que México es reconocido por el trato que le da a la gente, a los visitantes, a los pacientes, y debemos de ser capaces de aprovechar esta fama, digamos. Somos el segundo destino mundial en turismo médico. Ya somos líderes en este segmento y atraemos a más de 1 millón de pacientes extranjeros al año al país. Históricamente, Estados Unidos ha sido la fuente principal de visitantes extranjeros que vienen a buscar servicios médicos. Sobre todo ha estado focalizado a la franja fronteriza, tratamientos dentales, tratamientos oftalmológicos, intervenciones cosméticas que no son críticas, digamos. Pero el reto para nosotros es posicionarnos como un proveedor de alta calidad que brinda precios muy atractivos respecto a otras economías, de servicios médicos especializados, aprovechando las ventajas competitivas que tenemos, la cercanía con un mercado gigantesco, como ya vimos de acuerdo a los números impresionantes que nos presentaron. El principal driver de la gente que viene a tratarse a México para sus necesidades médicas son los costos. En Estados Unidos,
el mercado médico en general tiene un valor de 3 trillones de dólares anuales, de los cuales 76 centavos se destinan específicamente a medicinas, hospitales, a los honorarios médicos y a otros servicios como pueden ser rehabilitaciones. 76 centavos de cada dólar de un mercado de 3 trillones de dólares, si solo lográramos captar el 1% de ello, estaríamos trayendo al país 20 billones de dólares anuales en este desarrollo, ¿no? Es una oportunidad impresionante. Como les comentaba, los costos son el mayor impulsor de este tipo de turismo. Un estudio que realizó en 2013 el Medical Tourism Association de Estados Unidos encontró que el 80% de las personas que salen de Estados Unidos a buscar este tipo de tratamientos lo hacen empujados por los costos. 50% de los hogares a los que se realizó un sondeo en Estados Unidos descubrieron que el 50% de esos hogares, evitan tratamientos que les pueden salvar la vida por el costo que requieren. ¿Cómo los evitan? Reduciendo sus dosis, cortando las píldoras a la mitad, brincándose los horarios de las medicinas, etcétera. Aquí les quiero hacer un comentario personal. La semana pasada mi esposa tuvo que viajar de trabajo a Estados Unidos y tuvo una infección ocular. Entonces tuvo que ir a tratarse, fue a una clínica, gracias a Dios está cubierta por el seguro de la empresa para la que trabaja, pero el médico le recetó para curar su infección una medicina que costó $260. Como les digo, gracias a Dios está asegurada. Me pidió que checara el precio aquí en México para ver si estaba la medicina, si la podríamos conseguir, porque era de largo alcance, sino para comprar más dosis allá. Bueno, resultó que sí existe la medicina aquí, la misma. El costo, 55 pesos. Así como lo oyen. Entonces, es una situación que se ha venido incrementando. El costo del cuidado médico en Estados Unidos se ha incrementado dramáticamente en años recientes. De acuerdo con ProMéxico, como les comentaba, ya somos líderes en la industria de turismo médico y estamos esperando, de acuerdo a ProMéxico, un crecimiento del 7% para 2016, lo cual es un crecimiento enorme. La pregunta que les quiero hacer con esta gráfica, como podemos ver, esta se refiere específicamente a visitantes de Estados Unidos hacia lugares que ofrecen servicios médicos para los turistas. Tailandia, que es el líder mundial, es el primer lugar porque lo visitan muchos europeos. Costa Rica, que es un competidor directo nuestro para el mercado hispano. La India y Singapur. La pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué los estadounidenses están dispuestos a volar 15 horas o 20 horas para llegar a Tailandia, para llegar a la India, para llegar a Singapur a realizarse sus procedimientos? Eso tiene que ver mucho con una percepción que muchos aquí conocerán. Bueno, hay una serie que se llama Two and a Half Men, que hacen mucha burla de uno de los protagonistas porque estudió su carrera médica quiropráctica en la Universidad de Guadalajara. Entonces le dicen, ¿cómo? Tú eres casi un médico brujo, ¿no? Es una percepción que tenemos que vencer. Desgraciadamente ahí está, no conocen los grandes hospitales y la capacidad de nuestros doctores. Y yo creo que campañas como las que se van realizando en el tiempo nos van a ayudar a romper esta percepción. Esto es una comparación de gastos, de los costos de intervenciones quirúrgicas especializadas entre México y Estados Unidos. Como podrán ver,
el bypass cardíaco en Estados Unidos cuesta $144,000, en México cuesta $27,000. Es un ahorro del 81%. Bueno, impresionante. Por ejemplo, la cirugía de espina dorsal, $100,000 contra $12,000 aquí en México. Un 89% de ahorro. ¿Qué les quiero decir con esto? Una empresa aseguradora, y estas son palabras del presidente de la Asociación Médica, de Turismo Médico de Estados Unidos, David Edelheit, ha notado que una empresa aseguradora podría quitar todos los deducibles y coaseguros, cubrir los costos de viaje del paciente y un familiar que lo acompañe, pagándole hotel, pagándole comidas y aún ofreciéndole un incentivo en efectivo para gastos menores, y de todas maneras estará ahorrando decenas de miles de dólares. Entonces, es una gran oportunidad la que podemos aprovechar ahí para comenzar a atraer a un mercado diferente al que se ha concentrado en la frontera. ¿En qué nos debemos de concentrar? Nos debemos de concentrar en las empresas. Las empresas que aseguran a sus empleados, que les ofrecen seguro de gastos médicos, etcétera, las cuales van a tener un incentivo muy significativo para fomentar el ahorro a través de opciones alternativas de cuidado, es decir, que vengan a cuidarse a México. Empleados que estén sujetos por su misma profesión a sufrir accidentes ortopédicos que requieren largos periodos de recuperación y cuidado intensivo. Empresas que estén localizadas cerca de la frontera para aprovechar esa ventaja natural. Y desde luego las aseguradoras que busquen innovar en sus estrategias de ahorro. ¿A qué pacientes debemos buscar? Debemos construir sobre la base del 1,000,000 de pacientes que ya están viniendo a México a buscar sus servicios médicos. Debemos enfocarnos especialmente en los 35 millones de México norteamericanos y en los 55 millones de hispanos que tiene el mercado, porque ofrecemos servicios que conocen en sus países, ¿no? Calidez, todo lo que nos decía Oscar. Y aquellas los que trabajen en aquellas empresas que brinden estas coberturas médicas, que les ofrezcan el incentivo de cuidarse en México para lograr sus ahorros. Sin embargo, tenemos algunos retos a vencer y conocemos mucho las percepciones de inseguridad que hay en el país y cómo lo reporta la prensa, pero sí me quisiera concentrar en 3 básicas. 1, la responsabilidad médica y la malpraxis. Ningún empleador o ninguna empresa aseguradora en Estados Unidos va a enviar a sus pacientes a cuidarse a un país que no ofrezca las mínimas condiciones legales que le permitan estar protegido en caso de una negligencia médica. Esto además creo que nos ayudaría a todos los mexicanos. Las cuestiones de infraestructura médica. Tenemos grandes centros hospitalarios, aunque solo tenemos 9 instituciones certificadas internacionalmente, 7 acreditadas por la Joint Commission International de Estados Unidos y 2 más por la Asociación Médica de Canadá. Necesitamos fortalecer esos servicios, necesitamos crear la conciencia en nuestros centros médicos que necesitan estandarizar sus procesos, estandarizar el cuidado que le dan a los pacientes de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Y por último, la que les comentaba hace rato, las percepciones sobre la calidad que se tienen del cuidado médico en el extranjero sobre México. Los pacientes quieren estar seguros de que sus doctores están bien entrenados y son confiables. México cuenta, aunque no tengo el número, cuenta con una base muy amplia de doctores que van a hacer su especialización en Estados Unidos, a las mejores universidades, y deberíamos ser capaces de construir sobre ello.
cualquier programa de turismo médico necesariamente tendrá que cumplir con esos estándares, como les comentaba. Estamos tratando en Mana Jones y junto con algunos otros interesados en construir un programa piloto que promueva la oportunidad dentro de nuestro país. Para esto es necesario, por ejemplo, negociar y lograr los acuerdos con las instituciones de salud pública de nuestro país para que le permitan a médicos extranjeros venir, cerciorarse de la calidad que tenemos en el país y dar esa confianza, ¿no? Me parece que es algo que es de la mayor importancia el cambiar esa percepción. Bueno, todos conocemos ya en este foro, seguramente se ha hablado hasta la saciedad de las fortalezas que tiene México como un destino turístico, entre las que podemos destacar también importantes para los pacientes, la facilidad en la comunicación en inglés, con el idioma original de los pacientes, que además se está incrementando día con día. Tenemos excelentes, aunque pocas, instalaciones médicas. El tratado binacional aéreo va a ser de una importancia superlativa para poder lograr conectividad también con otros lugares, con lugares nuevos en México. Y bueno, contamos con una gran base de hispanos y México norteamericanos sobre la cual podemos construir una industria de turismo médico que detone no solo el crecimiento de visitantes a nuestro país, sino que promueva el desarrollo de esa infraestructura que además va a beneficiar a nuestras poblaciones. Con el interés de esto, y perdón por el anuncio un poquito egoísta, pero estamos organizando un webinar que es sin costo el 3 de marzo, precisamente para profundizar en estos temas. He puesto ahí la liga para el que esté interesado y si no, con mucho gusto nos veremos ahorita para darles más detalles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues además yo creo que la gente se va a salir, pero a comprar medicinas para revenderlas en Estados Unidos. Hablando de esto de los precios y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales del gobierno americano para el Obamacare, me aclaraba Gaby que así es como más se conoce, bueno, a mí me parece que la viabilidad de ese programa social depende en buena medida de reducir sus costos. Y quizá esta sinergia México-americana podría lograr que sea mucho más gente la que se beneficie, pero hay que trabajar en algunas cosas que ya nos dijo Pedro. Nosotros en Contorno, nuestra firma de consultoría, ya que se valen los comerciales, pues hicimos un estudio sobre el turismo médico fronterizo y nos sorprendió ver cómo opera un canal rápido, un carril rápido en Mexicali para aquellos que traen una receta para un tratamiento médico y pasan rápido la frontera con la pura receta en la mano. O nos tocó ver también a un doctor en alguna de estas comunidades fronterizas que va con su camioneta, con su foto muy grande, se pasa del otro lado de la frontera, sube a sus pacientes, los lleva a curarles la boca, un dentista, y los regresa a ese lugar. Bueno, ese ingenio, esas posibilidades creativas, creo que son precisamente las que nos podemos dar. Y bueno, lo malo de tener expositores tan buenos como los que hemos tenido es que el tiempo se va volando, pero tenemos un poquito más para que, si me lo permiten ustedes, pueda yo hacer una ronda buscando preguntas y respuestas breves para que no nos dejen de mencionar algunas cosas que me parece que es importante que nos precisen. Primero empiezo con Francisco. ¿Cómo está organizado México para tratar con estos mexicanos? Porque yo creo que ese será algo que todo el mundo se estará preguntando, ¿no? Bueno, ya sabemos dónde están, quiénes son, cómo nos podemos y cómo nos organizamos como país para estar en contacto con ellos. ¿Qué hace el instituto? ¿Qué otras herramientas tenemos? Muchas gracias por la oportunidad de explicar esto. No lo hice en los primeros 10 minutos esperando que subiera la pregunta y surgió. Muchas gracias. Qué bueno. Breve y rápido. México es el país que tiene la mayor red consular en otro país. Tenemos 50 consulados en Estados Unidos. 50. No quiere decir que haya un consulado por cada estado. Tenemos 11 en Texas, tenemos 9 en California, hay lugares donde no tenemos, dependiendo de la cantidad de mexicanos. Se van a sorprender. Tenemos 34,000 mexicanos en Hawái.
Cuando comento esto en algunos foros, la pregunta que me hacen es, ¿y cómo llegaron? ¿No? Una cosa es el que camina o el que cruza y otro es Hawái. Bueno, tenemos gente en el sector servicios en Hawái. ¿Cómo nos organizamos? Todos los consulados de México, además de la vocación, por supuesto, de promoción comercial, política, que es muy importante, particularmente en las capitales donde hay consulado, lo que tenemos es 3 patitas, le llamamos tripartita al ejercicio consular. 1, la protección. Ustedes han escuchado muchas veces las tragedias que tuvimos en Egipto, los mexicanos que deportan todos los días. Esa es la parte de protección a mexicanos. La segunda es la documentación, la expedición de la matrícula consular, los poderes notariales, las actas de nacimiento. Todo eso es documentación consular. Y la tercera es lo comunitario, que es lo que lleva el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ayudarle a la gente a integrarse a la sociedad donde reside, sin olvidar que son mexicanos, ayudándoles a arraigarse en México, pero estando fuera. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra gente en Estados Unidos vive circunstancias muy complicadas. Ejemplo, no pueden acceder al servicio de salud, no tienen derecho a acceder al mercado del seguro, no pueden tocar la puerta de un hospital porque tienen miedo a ser deportados. ¿Qué tenemos? En cada uno de los consulados de México en Estados Unidos hay una agencia fiscal profesional de la salud que, sin preguntar el estatus migratorio de los mexicanos, se llaman Ventanillas de Salud. Es un programa que tenemos con la Secretaría de Salud, exitosísimo. ¿Vieron los números? Ahora imagínense esto. El año pasado fueron atendidos 1,5 millones de mexicanos en materia de salud dentro de los consulados de México. Eso es a nivel salud. A nivel educación, 2 hitos que tenemos como Gobierno de México a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Las plazas comunitarias que a lo mejor han escuchado aquí del INEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, las tenemos en Estados Unidos. Tenemos 400 plazas comunitarias que pueden ser el atrio de una iglesia, una escuela primaria, donde damos clases de alfabetización para mexicanos. Tenemos más de 600,000 mexicanos analfabetas en Estados Unidos. Tenemos un rezago muy fuerte. Tenemos un espejo del rezago que tenemos en México y lo combatimos así. De estas, 50 están en penitenciarías y correccionales en Estados Unidos. Lo que tratamos es de llevarle esos servicios educativos básicos a nuestros mexicanos en Estados Unidos. Adicionalmente tenemos algo que son las becas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. No es lo mismo que las becas del CONACYT o las Fulbright, esa es otra cosa. Estas becas cada año benefician entre 16 y 20,000 mexicanos que ya viven allá, que quieren acabar su alfabetización en alguna plaza comunitaria o que tienen necesidad de ir a un community college y les ayudamos con un estipendio para que puedan transportarse, comprar libros, asistir a la escuela. Tenemos más de 20,000 cada año. Este es el tipo de servicios que ofrece el Gobierno de México. Particularmente, insisto, si no tienen resueltos salud y educación nuestros migrantes en Estados Unidos, es imposible que se integren en la sociedad donde residen. Imposible. Además, recientemente tenemos lo que es el empoderamiento cívico, y se los platico muy breve. Después de la modificación legal de 97-98 y la gran discusión si había o no doble nacionalidad, lo que les permitimos a los mexicanos en el exterior es que se cierre la brecha entre los derechos del migrante, los derechos del residente y los derechos del ciudadano. Es del interés del Gobierno de México que la gente que tenga la posibilidad de ser elegible para ser residente y ciudadano lo haga, porque eso les va a permitir tener derechos en el lugar donde residen y estar cubiertos ante cualquier atropello. Es muy simple lo que hacemos, pero muy complicado por el tamaño del desafío, por la cantidad de gente que tenemos. Nosotros no tenemos el presupuesto de 9 estados, pero tenemos que atender la población similar a 9 estados de la República. Y con esto cierro, Oscar, muy breve. En estos 50 consulados también tenemos la promoción turística. Hay muchos consulados que tienen una oficina del Consejo de Promoción Turística de México. Incluso ayer estuvimos en Houston, el señor presidente estuvo allá, hay una oficina del Consejo de Promoción Turística muy importante y lo que nosotros hacemos es dar difusión de temas turísticos en los 50 consulados que están a su disposición. La canciller, como saben, fue secretaria de Turismo, entonces nuestra vocación ahorita también está volcada a integrar programas de promoción turística para hacer sinergia con el Consejo de Promoción y con la Secretaría de Turismo. Creemos profundamente en el potencial que tiene el mercado turístico en México. Con la canciller, con la actual canciller, México regresó al top 10 el año antepasado, ¿no? De destinos creo que eso ya se habrá tocado aquí, pero para nosotros es importante tenerlo en el radar porque el mercado mexicano
mexicano-americano e hispano en Estados Unidos es fundamental. Muchas gracias. Hombre, pues bueno, por lo visto con Francisco, como él decía que su primera chamba fue conmigo, pues tuve muy buena mano, porque la verdad es que hace una tarea extraordinaria y lo hace con mucho sentido de responsabilidad. Pero yo me quedo con una idea y la comparto con ustedes, la he oído por ahí, en relación a los millones que tienen esa posibilidad de ciudadanizarse y en consecuencia de votar. En un país en donde un porcentaje pequeño de la población es el que vota, nos podemos imaginar entonces la influencia política que nuestros paisanos ciudadanizados, paisanos, y me refiero ya a los hispanos, no nada más a los mexicoamericanos, y nos podemos imaginar la influencia política que pueden tener estos paisanos nuestros para contrarrestar esta inmerecida, injusta y absolutamente absurda actitud en contra de esas minorías que espero muy pronto dejarán de serlo. Dejo la pregunta porque me parece que es pertinente. Y Gabriela, si eres tan amable de comentarnos, yo me di cuenta de esta penetración que ustedes como personas tienen en la comunidad, cómo los siguen, los millones que las ven, que las oyen, que los ven y los oyen, y nos comentaras un poquito de eso. Y otra cosa que me llamó mucho la atención también en aquella presentación fue los conciertos, por ejemplo, que ustedes organizan, de los conciertos gruperos, por ejemplo. Se sorprenden ustedes. Alguna vez platicando con Mary Ann, que está aquí también, Dougherty, que es funcionaria de Univisión, decíamos, bueno, y si los movemos a este lado de la línea, ¿no tendríamos un gran éxito? Gaby, ¿nos puedes platicar un poquito de esto? Por supuesto que sí, tendríamos tremendo éxito, pero hay que recalcar que sí, que Univisión, y no es reciente, que Univisión tiene gran injerencia en lo que se trata de música, y no necesariamente música regional mexicana, música, como le decimos, across the board, pero al público lo que pida, ¿no? Entonces, si el público está pidiendo banda, banda es. Si están pidiendo Pitbull, pues Pitbull es. Y regresando a lo que estaba diciendo Benjamín en el panel anterior, pues sí, estamos hablando Michael Jackson contra el Museo de Arte de Oaxaca, pues sí, tenemos una pequeña imbalance allí, ¿no? Una falta de balance, pero sí, la idea y lo que nosotros tenemos en Univisión es muy clara, que tenemos esas 4 misiones de las que también estaba hablando interesantemente Francisco. O sea, estamos hablando de participación cívica, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de prosperidad, y si no hay esos temas no podemos irnos al concierto de nadie, ¿no? Si no sentimos esa seguridad de que, híjole, van a llegar ahí, me va a haber una redada. No, más hay redadas en sitios de trabajo que en conciertos, donde estamos, por supuesto, muy presentes en Univisión. Pero eso es lo que nosotros tratamos, de llevar un buen balance para darle a la gente lo que quiere. Y obviamente ha funcionado, ¿no? A juzgar por la cantidad de audiencia que tenemos. No nos vamos solamente a lo banal y los temas ligeros, sino que nosotros siempre estamos colando allí y siempre estamos insistiendo y penetrando al público con todo lo que hay que hacer para que como comunidad los hispanos y los mexicanos seamos respetados en los Estados Unidos y tengamos el poder que estamos empezando a tener ahora, ¿no? De acuerdo, pues eso representa para aquella economía, yo creo que lo menos es pedir lo que corresponda, ¿no? De parte de la política americana que reconozca esta presencia. Y bueno, Rodrigo, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál sería tu reacción ante esta idea de hacer asociaciones estratégicas o sociedades, por un lado, y por otro te diría yo, recientemente anunció el presidente de la República, cosa que es inédita y a mí me pareció muy atinada, una política nacional gastronómica. Yo viajo ahora, pues en razón de mi trabajo, mucho por el país, y estoy sorprendido, pero de verdad sorprendido de la cantidad de chavos y chavas que estudian chefs y que hacen unas creaciones maravillosas. Y me da la impresión, Rodrigo, de que ahí tenemos una beta bárbara que si la fortalecemos puede apoyar mucho esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivo. El primer tema, y Darío, que ya no sé si ya no está, ya no me dejará mentir, pero obviamente corremos campañas tripartitas con la Riviera Maya y con los destinos en el extranjero, con los principales socios comerciales. Obviamente sí hay mucho más que pudiéramos hacer en cuanto a… Y no solamente hacemos campañas cooperativas con venta dura, sino también hacemos alianzas con algunas asociaciones específicas.
Obviamente en turismo de reuniones tenemos varias muy bien establecidas que llevan muchos años. En el mercado hispano hay algunas que hemos estado trabajando que funcionan muy bien, que son con las cámaras de comercio hispanas, que tienen un poder impresionante en algunas ciudades, en San Antonio, en Dallas, en Los Ángeles. Hacemos obviamente con ellos algunas actividades en donde las cámaras hispanas, como representan a pequeños empresarios hispanos, tienen mucho negocio que generan y mucho turismo de reuniones, porque ellos viajan y buscan lugares en donde pueden realizar sus convenciones y sus reuniones, y además buscan una integración vertical con algunos sectores productivos. Es decir, si hay en Los Ángeles la Cámara Hispana y tiene miembros que se dedican a la parte de entretenimiento, pues buscarán en dónde en México hay ese cruce que puede generarle un elemento constructivo y que enriquezca su parte de negocio. Eso por la parte de las alianzas, pero hay obviamente mucho más que hacer. Esto que en la nueva estrategia del mercado hispano va a haber que trabajar muy, muy fuerte, muy de la mano con los consulados para saber cuáles son los socios que pueden generarnos más venta, más negocio y más flujo de turismo hacia México. La otra parte que mencionabas, Oscar, obviamente hay mucho más que se puede hacer, que se puede trabajar para el mercado hispano. Okay. Bueno, pues para terminar con Pedro, ya después creo que tendríamos tiempo de unas 2 o 3 preguntas de parte de ustedes, pero yo solamente quisiera, Pedro omitió por tiempo, por mi culpa, por el reloj, el platicarnos una experiencia que ellos armaron, pero me parece un buen ejemplo de algo que podemos armar muchas como esa. Hay una cosa que ustedes trabajaron, me entiendo desde el despacho, Pedro, que se llama la Mita Tech Talks, o sea, Mita de puntamita y Tech de tecnología y Talks de pláticas. ¿Nos dices muy brevemente de qué se trata esto y cómo crees que se puede replicar? Claro que sí, Oscar. Bueno, nosotros no lo armamos, hemos participado presentando al país y presentando oportunidades de inversión. Las Mita Tech Talks es una especie de Tech Talks, espero que estén familiarizados con ellas, que nació a raíz del interés que han tenido los inversionistas, los desarrolladores de tecnología de Silicon Valley en venir a nuestro país a comprar una casa, a pasar sus vacaciones en el Pacífico. Tienen una gran concentración en Punta Mita. Entonces, se juntaron ahí naturalmente pues miembros de una sola industria. Entonces, como buenos americanos, formaron una asociación de americanos que están establecidos en la zona y descubrieron que tenían ese interés común. Y bueno, esto comenzó en el 2012 y están en su 6º año ya de organizar estas pláticas en las que discuten temas de vanguardia, se hacen relaciones de negocio, van los que desarrollaron alguna tecnología buscando inversionistas, capitales ángeles, etcétera. Y bueno, van los inversionistas buscando dónde invertir, ¿no? Para que se den una idea de cómo ha crecido ese evento, ha tenido que volverse ya solo por invitación, pero trabajando con algunas empresas que se dedican a promover, bueno, que dan a los auditorios, les facilitan el llegar a través de internet a todos lados. El año pasado tuvieron 97,000 asistentes virtuales. Entonces, pues a mí me gusta mucho ese ejemplo porque es descubrir un nicho que podía no haberse dado, simplemente pasar las vacaciones y dejar la oportunidad de desarrollar algo muy interesante. Ahora se ha vuelto un tema gigantesco, ¿no? Y es un pensamiento muy creativo el decir, bueno, pues ya estamos aquí de vacaciones, aprovechemos el tiempo también para hacer negocios y pagar las vacaciones con los negocios que desarrollemos. Por eso me parecía tan interesante, porque ¿cuántos como esos puede haber en el campo de la medicina, de la veterinaria, de la cultura, de la literatura, de la industria editorial? ¿Y qué implica? Que la gente compra incluso su tiempo compartido para poder asistir a esas pláticas, gasta mientras viene, tiene presencia virtual, difunden al país. Bueno, pues ese tipo de cosas creo que son las que estamos llamados a hacer. Bueno, por último, pues si alguien quisiera hacer alguna pregunta a cualquiera de nuestros panelistas,
Con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Tenemos unos 10 minutitos. Aquí tenemos la primera pregunta. A ver, sí. Muy buenas tardes y muchísimas felicidades. Este panel yo en lo personal lo he disfrutado demasiado. Hace no mucho tiempo, Miguel Torruco me hizo el honor de invitar para desarrollar un producto. Él me dio la idea, yo ya la traía de años atrás, y de ahí nació mi programa Mis Raíces. Él me dijo, mira, hay que hacer un programa para los mexicanos, norteamericanos, los paisanos, para que vengan a conocer la esencia verdadera de México. Incluyendo, bueno, entonces ahí incluimos las luchas, que ha tenido un éxito impresionante. Incluí pues el fútbol, llevarlos al Estadio Azteca y otras muchas cosas durante 8 días. La razón por la cual yo quiero comentar esto es porque tengo una pregunta. Mi pregunta es, hicimos una gira con él a Nueva York, a Chicago, Los Ángeles, Houston. No hubo ninguna respuesta. Hasta el día de hoy los programas están ahí y queríamos ver cómo nos pueden ustedes ayudar, algunos de ustedes, a realmente materializarlo. El producto está, nosotros estamos listos porque manejamos turismo de todo el mundo, pero hasta hoy no hemos recibido ni una respuesta, ni un solo turista paisano, salvo los que venimos manejando vía Expedia, vía algunos mayoristas. Pero realmente el producto es precioso y no hay ningún efecto positivo en cuanto a resultados. Rodrigo no nos va a hacer quedar mal al CPTM ahorita. No, bueno, yo personalmente estuve en algunos de los eventos, estuve en Los Ángeles, en Chicago, Nueva York también. Exactamente, hicimos una visión comercial con el Distrito Federal, con el secretario Torruco que nos acompañó, en la cual hicimos eventos en donde invitamos a agencias de viajes especializadas en el mercado hispano y que sabemos que tienen una gran producción hacia México. Obviamente, pensé yo que sí había habido alguna generación de negocio a partir de esto. Lo que te puedo ofrecer es que lo volvamos a reforzar, es decir, que tú me mandes los programas. Las oficinas tienen un gran contacto con estos intermediarios. Sabemos que el mercado hispano en particular, y lo debí haber mencionado, es mucho más propenso a usar agencias de viajes, principalmente porque tiene una afinidad. Ellos sienten que una agencia hispana le va a entender a qué producto turístico ellos están buscando, cuál es la experiencia que ellos buscan cuando viajan. Es decir, entonces creemos que ahí hay una gran oportunidad. Pensaría yo que obviamente hay muchas barreras que tenemos que vencer sobre la percepción de México en distintos mercados. Obviamente la Ciudad de México ha ido avanzando mucho, como saben, ha sido nombrada como el destino número 1 por el New York Times. Esto es un gran logro y estamos seguros que está generando un flujo y lo hemos visto en el número de viajeros internacionales desde los Estados Unidos y Canadá y de otros países que vienen hacia la Ciudad de México, pero en la comercialización sí definitivo tenemos que hacer alguna manera para poder obtener mejor retorno a los programas que realizamos. Yo creo que aquí lo importante es que el producto ya lo tienen. En ese sentido, Torruco se distingue por ser muy imaginativo, creativo y ha hecho cosas muy buenas. Ahora pues, lo que hay que hacer es comercializar más, es que ya les toca al fondo mixto quizás para hacerlo de manera más importante. Pero bueno, ¿alguien más tendría alguna pregunta, alguna sugerencia? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, encantadísima de escuchar el número de mexicanos que hay en Estados Unidos, asimismo en todo el mundo, ¿no? Nosotros somos tour operadores, yo soy la presidenta de Conectur, la Asociación de Tour Operadores Receptivos. Nosotros viajamos por todo el mundo para traer turismo a México, ¿no? Estados Unidos, Europa, etcétera, todas las ferias internacionales. Para mí, cada vez que salgo, es una tristeza llegar y que sea el país que sea, Turquía, India, es una tristeza llegar y que la primera pregunta que me hagan es ¿y cómo está la seguridad allá? La percepción que existe en el mundo de México es esa, de que hay peligro, de que hay las drogas, etcétera, ¿no? Nosotros nos consideramos embajadores de México porque vamos sobre eso y estamos hablando bien de México. Hablar de México bien, porque este problema no es de México, es de todo el mundo, pero
si nosotros mexicanos aprendemos a hablar bien de México, la percepción ante el mundo es diferente, ¿no? Mi pregunta es, de los hispanos, ¿cuál es la percepción que tienen hacia México, los mexicanos, los que viven allá en Estados Unidos? ¿Cuál es esa percepción que tienen hacia México? Yo voy a participar nada más con la primera parte, ¿no? Yo entiendo que de repente uno es anticlimático cuando dice que las cosas van bien. Digo, yo entiendo que tenemos como muchas razones para pensar que las cosas van muy mal, pero las cifras, pasar de 29 millones a 32 de un año a otro, o estas que daba Roberto Ibarra de las convenciones y congresos de miles de personas donde a nadie le pasa nada, bueno, son datos duros que debemos de dar a conocer más, porque realmente, aunque suene que desencantamos de repente a alguna parte de la audiencia, porque le decimos que la verdad es que la gente vuelve y la gente comunica entre ella que su experiencia de estar en México ha sido extraordinaria. Lo siento mucho por todos aquellos que gozan y disfrutan un poco más de la experiencia, de la expresión contraria. La realidad es que así es. Ahora, mientras quede un resquicio, hay que atacarlo y hay que atacarlo inteligentemente. Yo creo que las campañas de boca en boca hoy por hoy son las que hacen que de 29 millones hoy seamos 32 este año. La verdad, qué bueno que así sea y que sigamos reforzando esa situación. Ahora bien, no sé si alguien quiera comentar sobre la percepción de inseguridad. Bueno, sí, ¿qué tal si sacamos el elefante blanco de aquí en medio, no? O sea, porque todo el mundo quiere hablar de, sí, la inseguridad y los medios tienen la responsabilidad. Yo sé que hay mucha gente de medios aquí y de alguna forma u otra todos nos sentimos responsables de eso. La verdad es que nadie puede tapar el sol con un dedo. La verdad es que yo estoy todos los días 2 horas dando noticias y una gran dosis de esas noticias son de México. Y la verdad es que sí hay un pleito grande por tratar de sacar las noticias culturales y tratar de sacar la renovación del mural de Diego Rivera y la revelación de los planos originales de Ramírez Vázquez sobre la Basílica. O sea, yo tengo que rascar en mis titulares de El Milenio, de La Jornada y El Universal para encontrarme esos encabezados y lo hago todos los días. La verdad es que nosotros en Univisión nos inventamos campañas como la que vieron justo para reforzar todo lo negativo. Adiós, vamos a vernos con este lente positivo que también es muy válido y que existe. Y esta campaña es relativamente nueva, pero nosotros teníamos una campaña que se llamaba el 15% de los Estados Unidos y esa campaña se ganó el Peabody Award, que es lo mayor que te puede sacar a nivel mundial de periodismo en televisión en el 2008. O sea, este es un trabajo que nosotros hemos hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando alguien viene y nos apunta, ay, porque dijeron algo feo de México, desafortunadamente somos una fuente noticiosa. Y también te habló de Siria y también pasan cosas en Alemania. O sea, es verdad, tenemos que darle toda la proporción a todo, pero igual hay que sacar estas notas positivas en el lema de hoy di algo positivo de México, sí o sí. Porque este es mi corazón y este es el corazón de todos los que estamos aquí y los que estamos trabajando por mejorar la percepción de México y los mexicanos en el mundo. Un brevísimo comentario. Ya nos estamos picando con la... Un minuto. Ayer escuchaba yo a una persona en Houston que decía algo, me parece lapidario, y que nos demos cuenta nosotros como mexicanos. Las reformas estructurales que impulsó el gobierno y aprobó el Congreso son de tal calado que solo las han llevado a cabo revoluciones armadas los últimos 100 años en países. Y nosotros fuimos capaces como sociedad y los actores políticos de mover hacia adelante a nuestro país. Y esto me parece que es más importante a veces que la proyección que tienen de inseguridad o de violencia respecto a nuestro país. Solo eso, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Rodrigo. Yo tengo muy rápido dos puntos. Uno, la seguridad es una preocupación del turista a nivel mundial. Es decir, todos los estudios, en todas las encuestas de opinión de la Organización Mundial de Turismo y de todas las organizaciones y asociaciones de turismo, seguridad del turista es el número 1. Es un tema que, como hay ataques terroristas, hay virus, hay miles de elementos que están sucediendo por el mundo, es una preocupación del turista número 1. En el caso particular de México, el Consejo lleva a cabo estudios de tracking del sentimiento y percepción
de publicidad sobre las campañas y sobre lo que piensa el turista hacia México, de top of mind, awareness, etcétera, etcétera. Y hemos visto en estos últimos 3 años que ha habido un mejoramiento de la percepción de México sustantivo, que no son datos que nosotros inventamos, son estudios muy serios que hacen agencias internacionales y que además los realizan en los principales mercados de Estados Unidos, y es un mapeo y un muestreo representativo de la población de Estados Unidos. Entonces sí ha habido un mejoramiento muy, muy importante de la percepción de México en Estados Unidos, y es debido a eso y a muchos otros factores que ya se mencionaron, que el flujo turístico desde los Estados Unidos ha mejorado de manera muy importante. Yo llevo 16 años en el Consejo de Promoción Turística de México, y en los últimos 4 o 5 años es cuando de verdad ha habido un crecimiento importante como no lo había habido en los 10 anteriores. Pues sí, ya nos decía ayer Rodolfo López Negrete, ¿no? Una tasa compuesta los últimos 5 años, creo, de 11%, cuando en el mundo es 4%. Estamos casi 3 veces la tasa compuesta a la que ha crecido en el mundo. Y bueno, pues finalmente yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hayan tomado tiempo para estar con nosotros, permitirnos expresarles estos puntos de vista, especialmente a nuestros panelistas, a Pedro, a Francisco, a Gabriela, a Rodrigo, su disposición de estar aquí, pero principalmente a ustedes, porque la realidad es que ustedes son los que han hecho estos números felices. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a don Óscar Espinosa Villarreal y este extraordinario panel. Quiero recordarles, quiero hacer algunos anuncios. El primero es que nos encontramos estos lentes tirados. Si alguien extravió unos lentes de ver, aquí los tengo. La otra es que quisiera comentarles que el día de hoy vamos a regresar a las 4 de la tarde. Tenemos un panel extraordinario, La Gran Promesa, el Turismo Nacional, en el que estarán participando Enrique Beltranena, que por cierto es la primera vez que él participa en el Foro Nacional de Turismo. También tendremos a Rafael García González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, a Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo de Guerrero, a César Castañeda, el doctor César Castañeda, secretario del Estado de Turismo de Colima, y los estará coordinando Eduardo Barroso. Y posteriormente, a las 5 de la tarde, estaremos regresando con Está preparado México para recibir al turismo del siglo XXI. Y bueno, estos son los temas que estaremos tratando esta tarde. Los esperamos de regreso a las 4 de la tarde. Y un último anuncio es que en el área del Coffee Break tenemos unos talones en donde el hotel les ofrece un 10% de descuento en cualquiera de sus restaurantes el día de hoy, presentando ese cupón. Muchísimas gracias y los vemos de regreso a las 4.